RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos en contacto con la señora María Isabel León, presidenta de la CONFIET, a quien le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Qué gusto saludarla, señora María Isabel León. Buen día, muy amable. Buenos días, José Carlos, un saludo muy cordial y afectuoso a todos los radioyentes de la Red de Comunicación Regional, a sus órdenes. Ayer se han reunido distintos gremios, entre ellos la CONFIET, gremios empresariales, con el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? A fin de coordinar el tema fundamental de la reactivación económica, ¿no? ¿Cuáles son los alcances, cuáles son las sugerencias que ha planteado CONFIET en este caso, por favor? Claro, mire, en principio ha sido una reunión de coordinación que saludamos, han pasado ya hasta el día de hoy 88 días de cuarentena, si bien hemos tenido una coordinación fluida con distintos miembros del gabinete ministerial y diferentes autoridades de diferentes sectores, es la primera vez que el Premier convoca, digamos, de manera general a los líderes gremiales, lo cual saludamos. Lo que estamos pidiendo nosotros es efectivamente que el sector privado pueda tener una participación amplia en la planificación de lo que significa la apertura y el recalentamiento de la economía de nuestro país. Nosotros ya no estamos viviendo una recesión simplemente y tenemos una perspectiva de crecimiento muy, muy negativo hacia el final del año, mucho peor que muchos de los otros países de la región por la fuerza de la cuarentena que hemos tenido que soportar, sino que ya es tiempo de trabajar juntos y de reactivar la economía para que más personas puedan recuperar su trabajo y el país pueda recuperar también la fortaleza financiera y fiscal que hemos tenido durante tantos años. Lo que hemos planteado es que las actividades económicas se puedan reactivar ya de una manera abierta, me refiero a las del sector formal, porque el sector informal está ya activado, con el cumplimiento ciertamente de protocolos de salud que están ya establecidos por el MINSA, pero poder abrirla con aforos más reducidos, con el cuidado personal que debemos tener para enfrentar este virus que aún no ha sido erradicado. Hemos pedido también que se puedan establecer mesas ejecutivas que puedan permitir un trabajo a tiempo real con los ministerios para la toma de decisiones, y hemos pedido también un shock de inversión. Es necesario que nuestro país retome el crecimiento y solamente se logra a través de la inversión, más generación de puestos de trabajo, más desarrollo, mejor línea de recaudación. Es en líneas sencillas lo que hemos solicitado al Ejecutivo. Ahora, nos parece muy relevante lo que usted nos señala, lo que se denomina el shock de inversiones, ¿no? ¿Cómo ha recibido el presidente del Consejo de Ministros todas estas sugerencias, ¿no? Entendiendo además la situación económica que estamos viviendo. El Banco Mundial ya proyecta una caída en el crecimiento de -2 el presente año, ¿no? Y hemos escuchado analistas, observadores que hablan de una economía bastante deteriorada como la peruana tras esta emergencia, ¿no? Este shock de inversiones, ¿qué líneas deberían de tener desde la propuesta de la CONFIET? Claro, mire, como le digo, nosotros no estamos, como dicen algunos economistas, en recesión, sino en depresión. No solamente se ha paralizado el aparato productivo producto de esta pandemia, sino que también ha caído el empleo y estamos en una situación realmente devastadora para la economía. Lo que se necesita en este shock de inversión es abrirnos a la posibilidad de que lleguen a nuestro país líneas de inversionistas de fuera que puedan apostar por el crecimiento nuestro. Estamos seguros que en la región van a haber muchas facilidades para que ello suceda. Es importante también que haya un shock de inversión desde el sector público, o sea, la generación y la activación del plan de infraestructura nacional que fue ya aprobado el año pasado y que tiene que comenzar a operar con proyectos de construcción, proyectos inmobiliarios, obras viales nacionales. La Autoridad de Reconstrucción con Cambios también tiene una serie de proyectos que pueden, digamos, inyectar liquidez y generar puestos de trabajo. Es necesario también abrirse a proyectos de inversión desde el sector privado en minería, en construcción, mejorar la cuota de pesca, por ejemplo, de nuestra flota nacional, abrirse a mayor inversión en agro. Es decir, tenemos que tener una mirada que permita abrir las inversiones para que se genere nuevamente el movimiento económico que ha sido tan positivo a lo largo de los años de nuestro país, generar nuevamente este movimiento, esta cadena de consumo, las personas consiguiendo puestos de trabajo, generando ingresos para el fisco y devolviendo la estabilidad macroeconómica que en este momento es la que nos ha permitido afrontar esta situación con mucha solvencia, digamos. Ahora, hemos escuchado en los últimos días con bastante firmeza
y con bastante decisión a líderes empresariales, ¿no? Ayer conversábamos, por ejemplo, con el ingeniero Óscar González Rocha a través de RCR y en el caso, por ejemplo, de la empresa Sauder, ellos tienen previsto mantener, ¿no?, la línea de inversiones para los próximos años que ascienden a 8.000 millones de dólares. El caso del ingeniero Roque Benavides, que en su momento ha sido presidente de la CONFIEP, también ha dicho que tenemos que abrir las inversiones. Hemos escuchado un discurso muy similar también al presidente de la Sociedad Nacional de Industria. ¿Le preocupa a usted un poco que el gobierno tenga una mirada un poco dubitativa frente al tema de las inversiones inmediatas que tanto se requieren en el país? Mire, yo estoy segura que van a tener que reaccionar de una manera mucho más intensa. La ministra de Economía, que estuvo presente en la reunión, reconoció que el golpe en el crecimiento de nuestro país va a ser uno de los más severos de la región. Esto significa efectivamente la proyección que ha hecho el Banco Mundial de un crecimiento de menos 12% para el Perú, frente a a un decrecimiento de menos 4% en Chile, y cifras menores en el resto de países de la región. Es decir, nuestro país es el que va a sufrir el golpe más fuerte. Y es necesario abrirse a todas estas inversiones. La minería, que es una fuente grande de ingresos para nuestro país, ha paralizado casi un 42% durante esta situación, y es necesario que puedan abrirse las líneas de inversión, inclusive nuevas que están ya a disposición. O sea, es necesario que el gobierno entienda que se tiene que hacer un shock grande de inversión para que nosotros podamos recuperar nuestro equilibrio fiscal y el crecimiento y desarrollo de nuestro país. No hay otra salida. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay generación de empleo, y tenemos que solucionar este problema grave que tiene nuestro país. Obviamente por la función y el rol que tiene la CONFIEP, los temas económicos son los centrales que se toca en esta oportunidad. Pero en esa reunión se ha visto también la forma de ayudar de manera mucho más directa, de coordinar mejor con el Estado este tema del abastecimiento y de la logística que se necesita en este momento de crisis sanitaria. Definitivamente, nosotros lo que le hemos dicho al Premier y lo que le hemos dicho al gobierno, y le repetimos porque lo hemos dicho desde el principio, es que el sector privado, con toda su fortaleza, toda su experiencia y todo su conocimiento, se pone a disposición. Ellos tienen que permitir de manera abierta, digamos, que el sector privado pueda contribuir. El Estado peruano lo formamos todos, no solamente lo forma el gobierno, lo formamos también las personas que emprendemos, los empresarios, las personas de a pie. Todos somos parte del Estado y todos tenemos que contribuir en esta situación para sacar a nuestro país adelante. ¿Algún acuerdo concreto al respecto de que podamos tener ya o próximo a ponerse en marcha el producto de esta reunión? Bueno, nosotros, como digo, hemos solicitado que se armen mesas ejecutivas en tiempo real para poder atender todos los requerimientos de la apertura económica. Hay muchísimas, yo tengo que saludar, por ejemplo, la gestión y la actitud de la ministra de Producción, que es una de las que se ha embebido más de todas las necesidades que existen en el sector productivo para poder rearrancar las acciones económicas de nuestro país. Y necesitamos poner en horizontal, digamos, este diálogo, y que se puedan limar todos los cuellos de botella, todas las restricciones que de alguna manera dificultan la apertura de la economía. Y me refiero, por supuesto, al sector formal, porque el sector informal ya está activado y es lamentablemente el que no se puede controlar, el que no se puede fiscalizar y el que no cumple necesariamente los protocolos rígidos que sí se están imponiendo, digamos, al sector formal. O sea, el compromiso es ese, la oferta de participación del sector privado, de todo su conocimiento y expertise, está a disposición del Estado. Estamos dialogando con la señora María Isabel León, presidenta de la CONFIEP. El gobierno, a través de distintos ministros, siempre ha puesto énfasis en 4 fases para la reactivación económica, ¿no? Pero las circunstancias, el realismo, nos hace ver que difícilmente se van a cumplir esas 4 fases, ¿no? Entonces, ¿hubo alguna explicación ayer en esta reunión de parte del propio ministro, del presidente del Consejo de Ministros, un poco para hacer una reactivación en tiempo menos, en un menor plazo? Mire, nosotros hemos planteado que todas las áreas de la economía puedan ya comenzar a operar, y no solamente lo hemos pedido nosotros, los líderes empresariales. Quiero recordarle que en el acuerdo nacional, donde participan partidos políticos, representantes de gobiernos regionales, locales, sindicales, de la Iglesia inclusive, ha sacado un comunicado en el que se pide ya reactivar la economía de nuestro país, obviamente cuidando los principios de salubridad y de seguridad de nuestros trabajadores, pero ya tenemos que abrir la economía. Esta fase, digamos, prevista de 4 etapas, puede hacer que muchas empresas languidezcan y no lleguen
a poder reabrir. Y me refiero principalmente a las pequeñas y microempresas. No olvidemos el Estado, el gobierno reaccionó bien al inicio de esta pandemia, fijando dos líneas de ayuda. Uno, a la población más vulnerable, a aquellos 12 millones de personas que trabajan en la informalidad que no tenían cómo hacer una cuarentena sin dinero, asignándoles bonos y subsidios. Y la otra línea, una línea que no es subsidio, sino es un préstamo, líneas de inyección de capital a favor de las empresas. Estas buenas intenciones y estas buenas acciones que han sido saludadas a nivel mundial no han tenido la misma velocidad en la aplicación. Vemos que Reactiva Perú empezó el 6 de abril, estamos al mes de mayo y recién se ha ejecutado la mitad del dinero que está dispuesto para ese fin. Igual pasa en FAEMIPE, estuvo prevista para ayudar a las pequeñas y microempresas. Solo se ha ejecutado la primera fase, tenemos 500 millones de soles disponibles que no han sido asignados todavía y que es urgente se puedan asignar para que más empresas, sobre todo micro y pequeñas, puedan sobrevivir a esta devastación económica y puedan prender su luz en esta etapa de reinicio de actividades. De lo contrario, vamos a ver que muchísimas empresas no van a poder reiniciarse, van a haber muchos más empleos que se pierdan. Es necesario tomar acciones y reaccionar ya. A propósito de este tema de la micro y pequeña empresa, hace unos días, señora Marisabel León, nosotros conversábamos con el señor Pardavé, que es representante también, forma parte de la CONFIE a través de Pyme Perú, ¿no? Y él expresaba su preocupación por el programa Reactiva Perú. En esta reunión, ¿hay algún ofrecimiento tanto, o hubo algún ofrecimiento tanto del presidente del Consejo de Ministros, de la ministra de Economía y Finanzas, en poner mayor atención en este sector? Como usted dice, es un sector que tiene el mayor número de unidades productivas y tiene el mayor número justamente de empleos en el país, ¿no? Pero ellos mismos lo dicen, ¿no? Están en una situación muy crítica y hay quienes dicen que un 30, un 40% podrían quedar al margen si es que no hay una reactivación real, ¿no? Claro que sí, claro que sí. La micro y pequeña empresa está representada dentro de CONFIEP a través de la asociación Pyme Perú que lidera Julio Pardavé y efectivamente hemos recibido el compromiso, por ejemplo, del gobierno de extender las compras a las pymes peruanas de 40 a 60%, extender las líneas de compras para poder reactivar la generación de consumo y de líneas de producción en las pequeñas empresas. Es muy preocupante que en la suspensión perfecta de labores, por ejemplo, que tenemos registrada en el Ministerio de Trabajo, hayan más de 28.000 empresas que se hayan sujetado a esta suspensión perfecta y más de 271.000 trabajadores que están pendientes de recuperar su puesto de trabajo y que el número de microempresas que están afectadas por esta suspensión es 80%. Y 17% aquellas pequeñas que tienen de 11 a 100 trabajadores. Es decir, el 97% de las empresas que han suspendido sus actividades de manera oficial son micro y pequeñas empresas, y eso es realmente muy preocupante. Hay que activar ya nuestra economía, hay que permitir que esta cuarentena se vaya levantando de manera inteligente y que las personas puedan nuevamente generar las líneas de consumo, que son las que van a generar también el recalentamiento de la economía y ojalá la resucitación de todas estas empresas que han paralizado sus actividades producto de esta pandemia. Ahora, señora León, tenemos en el ejemplo aquí en el norte del país, Ecuador, y la forma como ha revertido todo este problema de la pandemia, después de habernos mostrado una situación caótica y que inclusive ha generado pánico no solamente en ese mismo país, sino también en otros países aledaños. Sin embargo, ellos han sido capaces de revertir rápidamente esto y ahora son como un ejemplo de la manera eficiente como se ha manejado una pandemia. Y ahí hay un punto clave que ha dicho el señor Nebot, que ha sido alcalde de Guayaquil por 19 años y conoce muy bien su realidad. Y dijo que lo primero que han hecho en su evaluación es hacer un equipo donde estén integrados todos los representantes de la sociedad, desde empresarios, autoridades, políticos, abogados, ingenieros, agricultores, ganaderos, todos se han juntado y cada uno en un rol específico. Pero cuando le preguntan, ¿y cómo han hecho ustedes para traer medicamentos baratos, tener efectividad de un mercado competitivo en el momento más crítico de la pandemia, cuando se disputaban entonces los medicamentos y la logística sanitaria? Lo que ha dicho es un tema muy particular el señor Nebot, y en esta entrevista que hace IDL de Reporteros, señala, hay que reconocer que la empresa privada tiene una ventaja sobre cualquier estado y es la agilidad.
Usted trabaja en base a la honestidad, de eficiencia y de solidaridad, pero también de rapidez si se tiene el dinero. Llegamos a conseguir medicina muy barata. Yo diría que nuestro costo promedio de tratamiento, incluyendo hidroxicloroquina y acitromicina, está en menos de $20. Pudimos comprar parte del fabricado y luego se nos ocurrió comprar materia prima e importarla en fletes en varios charters para luego fabricar la medicina acá en nuestro país. Entonces eso fue un manejo, ¿no?, de una plataforma única que se creó entre el Estado y la sociedad. Entonces, eso se ha venido reclamando mucho aquí en el Perú. Y ahora nos dicen en otras redes sociales, por ejemplo, si bien es cierto, había una reunión que ha sido puesta, se ha hecho público, además se ha transmitido en directo, pero de esas conversaciones y de esos planteamientos que ha hecho el sector privado, ¿cuánto está en disposición de recoger el Estado y ponerlo en marcha y de manera conjunta con el empresariado en términos reales? Eso sí lo que nos están resaltando aquí en los oyentes que están siguiendo esta entrevista. Claro, mire, lo sucedido en el Ecuador es digno de resaltar. Allí efectivamente se constituyó un comando multisectorial con actores de diferentes especialidades, líderes destacados que se juntaron para hacer una inteligencia de ver cómo combatían esta situación. Ellos tuvieron un rebase de muertos y de atención en sus centros hospitalarios. Lo que hicieron fue detectar cuáles eran los medicamentos, por ejemplo, que debían entregarse a los pacientes en esas bolsitas y miraron si se podían conseguir en el exterior o no, idearon la forma de traer la materia prima al Ecuador y que sus propios laboratorios generaran algunos de estos medicamentos. Es decir, activaron el sistema público y privado en una sola mesa. Inclusive levantaron el cumplimiento de muchas restricciones regulatorias que tenían normales, digamos, para poder en esta normalidad de la situación actuar con rapidez. Lamentablemente no es lo que ha sucedido en nuestro país, hay que reconocerlo. El Estado, el gobierno, pensó que podía hacerlo solo con sus comandos de las personas que ellos directamente involucraban y se olvidó lamentablemente de involucrar a un sector privado que hubiera podido darle mucho más dinamismo a la reacción o a la acción que se hubiera podido tomar y que se hubiera podido llevar adelante. Pero mire, estamos ya al día 88, nosotros, como le digo, nos hemos puesto a disposición del gobierno para poder apoyar en todos los planes estratégicos que se refiera. Ya está en manos de ellos lograr, digamos, hacer esta convocatoria de ancha base y multisectorial para poder hacer una actividad similar. Ahora, finalmente, señora María Isabel León, el último sábado, Confiet hizo entrega de un primer lote de un total de 237 respiradores, ¿no?, para COVID-19, para esta crisis. ¿Cuándo se va a culminar ya la entrega de estos respiradores? Mire, justamente, mire, qué bueno que haga esta pregunta. Nosotros nos activamos apenas se hizo la declaratoria de emergencia para formar este fondo de emergencia de Confiet en el mes de marzo. Nosotros salimos a buscar y a comprar los ventiladores porque eran las principales herramientas sanitarias que se necesitaban en el sistema de salud público para salvar vidas. Fue muy difícil conseguirlas porque era un bien que todos los gobiernos habían salido a buscar. Sin embargo, la insistencia nuestra, el apoyo de Cancillería, del embajador peruano en China, logró que pudiéramos encontrar en fábrica estas máquinas que ya llegaron efectivamente el sábado pasado. El lunes próximo van a llegar 90 máquinas, faltan todavía 25 que nos entregue esta misma fábrica, 12 que nos entregue otra fábrica dentro de este mismo mes de junio, y faltan 100 que está terminando de confeccionar la Marina de Guerra, son estos ventiladores SAMAI de emergencia. Nosotros, el sector privado, se ha puesto de pie desde el inicio de esta emergencia y es necesario que la población lo conozca. No solamente hemos hecho un fondo para comprar equipamiento médico, monitores, de contribuir con tablets para los médicos que salen a hacer las visitas médicas. Hemos contribuido con la compra de cilindros de oxígeno que el país tiene una enorme demanda. Hemos colaborado también con viajes para traer médicos de diferentes regiones. Hemos generado miles de toneladas de alimentos, de metros cúbicos de agua que han sido repartidos a la población más vulnerable. Hemos generado bonos también que hemos repartido en efectivo, bolsas de alimentos que hemos llevado a diferentes lugares a través de diferentes organismos que se han activado para generar, digamos, un cauce de distribución de todo el apoyo del sector privado. Es decir, el sector privado del Perú se ha puesto de pie para apoyar a la población en esta situación de emergencia y lo vamos a seguir haciendo hasta que esta termine. Sí, mira, unos segundos, señor León, ahora estamos en la batalla del oxígeno. La batalla del oxígeno, el oxígeno medicinal se ha convertido en signo de vida.
Sin embargo, ya hemos escuchado llamadas de auxilio. Ya no es un pedido de apoyo, ya no es una gestión que se está haciendo, tanto de la Amazonía como en el norte del país, que son las situaciones, los sitios más críticos, están en este momento clamando por oxígeno. Ayer hablamos con el alcalde de Talara y nos comentaba un panorama realmente desolador respecto a lo que está sucediendo allí y que no tiene ninguna atención al respecto. Los médicos de Tarapoto ya no saben qué expresión utilizar para graficar la situación que se está viviendo ahí, que se está convirtiendo en un nuevo Loreto. Es decir, tenemos estos problemas y ya no cifran su esperanza en la burocracia estatal, porque en todo este tiempo no han sido capaces de resolver y de atender este tema. Desde el sector privado y desde la sociedad en su conjunto, ¿qué más podemos hacer, señora León? Mire, justamente el problema del oxígeno, por ejemplo, hay que resaltar, por ejemplo, ¿no? La Defensoría del Pueblo alertó de este problema hace varios meses atrás. Desde el mes de abril, puntualmente. Los especialistas y expertos en temas de salud saben perfectamente que dentro de la planificación el oxígeno medicinal es fundamental para poder atender esta crisis. Justamente esta falta de planificación que se desnuda hoy con esta carencia de oxígeno nos demuestra que el Estado, el gobierno necesita el apoyo del sector privado que no ha convocado en su oportunidad. Hay muchísimas empresas mineras que están cediendo sus plantas de oxígeno para que puedan atender esta emergencia sanitaria. Dinero hay, lo que falta es gestión. Nuevamente, esta apertura que ha tenido el Premier y que ha tenido el gobierno convocando al sector privado, esperemos que dé resultados en la ejecución de una planificación, por ejemplo, para resolver el problema del oxígeno o para resolver el problema de los equipamientos que necesitan las diferentes regiones. Nosotros, como entidad privada, como gremio empresarial, recibimos pedidos de gobiernos regionales y municipales solicitándonos donaciones de equipos de protección para sus médicos. Eso es realmente preocupante porque el dinero para estos elementos existe. La pregunta es, ¿por qué no llegan a los médicos? ¿Qué parte de la gestión no están pudiendo cumplir y en cuál parte de esta gestión el sector privado puede entrar a tallar para apoyar y para ayudar a que se lleve adelante la solución de todos estos problemas que hay a nivel de todo nuestro país? Estamos a disposición. Señora María Isabel León, ha sido grato conversar con usted, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable. Gracias a todos y tengamos fe. Buenos días. Muy amable, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.